En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 8 del curso de programación. Y lo que vamos a ver es cómo podemos insertar imágenes dentro de la base de datos Agenda que creamos hace unos vídeos. Hasta el momento, de cada contacto almacenábamos el nombre, el correo y la edad. Pues bien, ahora lo que haremos será añadir campos adicionales que nos permitan almacenar tanto el teléfono del contacto como una imagen. Esa imagen, en principio, la guardaremos como ruta hacia un fichero que tengamos alojado en nuestro dispositivo y más tarde veremos cómo esa imagen convertirla a binario para guardarla dentro de la propia base de datos. De este modo, si esa imagen no la tenemos en el sistema de archivos donde se está ejecutando el programa, podremos obtenerla directamente de la base de datos en binario y luego convertirla a imagen. Y bien, tal y como he mencionado hace un momento en la presentación, vamos a modificar la tabla contacto de la base de datos Agenda para que nos permita añadir un teléfono, será un campo de tipo entero, y una imagen. Ahora, en este primer caso, almacenaremos esa imagen como una string, indicando la ruta donde se encuentra esa imagen. Entonces, aquí de momento tendríamos los datos de la conexión y los datos del contacto que queremos insertar, y bajo la instrucción que nos conecta con la base de datos. Este getConnection, como ya hemos visto varias veces, es un método de la clase DriverManager que recibe la URL de esa base de datos. Esa URL se la indicamos a través de esta string de aquí, localhost indicando que es la máquina actual, pero si la base de datos se encontrara en cualquier otro equipo, aquí se debería sustituir ese localhost por la IP del equipo donde esté el servidor de MySQL con la base de datos a la que queremos acceder. Luego una barra y dentro de ese servidor deberíamos indicarle sobre qué base de datos nos vamos a conectar. Ahora en este ejemplo voy a crear una base de datos nueva, Agenda 2, para que los ejemplos que se hayan visto en los vídeos anteriores funcionen de forma correcta con la base de datos antigua. De modo que los ejemplos que veamos a partir de ahora los realizaremos conectándonos a la base de datos llamada Agenda 2. Entonces, a continuación de la URL se le indica el nombre de usuario y la contraseña asociada a ese usuario. En este ejemplo, de nuevo, nos conectaremos con el usuario root y la contraseña estará vacía. Como ya se explicó también, cuando se instala el servidor de MySQL, por defecto se genera el usuario root, que es el administrador, con la contraseña en blanco. Aunque esto no es nada seguro, pero como vamos a trabajar en local únicamente, no hay ningún problema. Si nuestro servidor quisiéramos que fuera accesible a través de Internet, evidentemente deberíamos establecer una contraseña root o crear un usuario que tuviera menos privilegios y también establecer una contraseña. Y bien, más abajo tenemos los datos del contacto que vamos a insertar. Primero tenemos el nombre, luego el correo, luego el teléfono y luego la ruta de la imagen. Esta ruta hace referencia a una imagen que está guardada ya en la estructura de carpetas del proyecto dentro de tema 8. Ahí tendremos una carpeta imágenes y una imagen por defecto, la cual se llama default.jpg. Esta imagen es la que tendrá asociada el contacto que insertaremos en la base de datos. Y bien, ahora pasemos a la siguiente diapositiva para que veamos un ejemplo de cómo se insertaría este contacto sobre la base de datos Agenda 2. Para ello nos fijaremos en la parte de abajo, que es el main. Lo primero, como siempre, crear esa conexión para conectarnos a la base de datos, como hemos visto antes, y a continuación, para insertar el contacto, primero creamos una string con la query para representar la instrucción SQL que vamos a ejecutar contra el servidor de MySQL. Entonces haremos un insert into contacto, values y entre paréntesis 4 interrogantes. Si recordáis del vídeo donde hablamos del insert, si a continuación del nombre de la tabla no ponemos los paréntesis, eso es porque deberemos insertar cada uno de los campos de la tabla contacto y en el mismo orden en el cual se encuentran. Entonces, cada uno de estos interrogantes se debe corresponder con uno de los campos de la tabla contacto. A continuación, creamos una instancia de la clase preparedStatement, a la cual llamaremos queryFinal, y le asignaremos el resultado de invocar al método preparedStatement de la clase connection, ya que accedemos a través de la instancia connex, y entre paréntesis a query que hemos creado como string en la instrucción anterior. Entonces, con estas dos primeras instrucciones hemos preparado el insert y a continuación deberemos sustituir cada uno de esos interrogantes por un valor. Para ello utilizamos el método setString o setInt, dependiendo de si en ese campo irá una cadena de texto o un entero. Entonces, estas cuatro instrucciones almacenarán en el primer interrogante
la string nombre, por lo tanto, aquí pondrá Pepe, en el segundo interrogante se almacenará el valor de la constante correo, que es pepe@pepe.com. Cada uno de estos interrogantes se corresponde con los índices que tenemos aquí. 1 sería el primer interrogante, 2 sería el segundo, 3 el tercero y 4 el cuarto. Entonces, una vez tenemos nombre y correo, a continuación en el tercer interrogante se sustituiría por el valor de la constante telf. Por ello, es como si hubiéramos puesto este número de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y finalmente, el cuarto interrogante está asociado a la constante ruta imagen. Por lo tanto, se sustituye por aula en la nube /tema 8 /imágenes /default jpg. Entonces, con estas 4 instrucciones hemos conseguido terminar de montar el insert. Y esto lo hacemos de esta forma, como ya se explicó, porque es más seguro y evita la inyección SQL. Y esta última instrucción es la que se encargará de ejecutar ese insert contra la base de datos. Entonces lo que hará será insertar en esa base de datos el contacto de nombre Pepe, con correo pepe@pepe.com, con este teléfono y esta ruta de la imagen. Y bien, esta sería la primera forma de asociar una imagen a un contacto, haciendo referencia a la ruta donde se encuentra esa imagen. Pero podríamos querer almacenar directamente la imagen dentro de la propia base de datos y asociada a ese contacto en concreto, de modo que cada contacto tenga su propia imagen de contacto almacenada en la base de datos. Para ello, se debe utilizar un tipo de datos específico dentro de la base de datos. Este tipo de datos se corresponde con un fichero binario, y ese fichero binario, como ya sabéis, está formado por una colección, un array de bytes. Entonces, para poder almacenar esa imagen en la base de datos, primero tenemos que convertirla a un array de bytes. Para ello tenemos una función de la cual ya vimos un ejemplo hace unos vídeos que se denomina readAllBytes y que lo que hace es, a partir de un fichero, devolverme ese fichero como un array de bytes. Entonces aquí en este ejemplo, además de guardar la ruta de la imagen, vamos a convertir ese archivo, a partir de su ruta, en un array de bytes, y ese array de bytes lo almacenaremos dentro de la propia base de datos. Para ello, primero que nada, en la base de datos se debería añadir un campo adicional, al cual le llamaremos binario imagen, y será de tipo blub. Ahora luego veremos cómo añadir ese campo. Entonces, al indicarle que es de tipo blub, nos permitirá almacenar este array de bytes. Entonces, primero que nada, la instrucción que genera ese array de bytes sería la siguiente. A través de la clase files, invocaríamos al método readAllBytes y entre paréntesis le debemos pasar ese archivo que queremos convertir a binario. Entonces, para ello utilizaremos el método get de la clase paths, pasándole la ruta de la imagen. Esa ruta de la imagen debe ser relativa a desde donde se está ejecutando el programa en Java. Entonces, aquí importante que la ruta es aula en la nube /tema 8 /imágenes /default jpg. Esta ruta será válida siempre y cuando se esté ejecutando desde la raíz donde tenemos el repositorio de GitHub. Entonces, al ejecutarse desde la parte más externa, entraríamos en la carpeta aula en la nube, que es donde lo tenemos todo, luego en tema 8, luego en imágenes, y ya dentro de imágenes accedería al fichero default.jpg. Entonces, una vez tiene ese archivo, lo convierte a un array de bytes y lo almacena en la constante binario imagen. Entonces, a continuación, para insertarlo sería muy similar a como antes, pero añadiendo un quinto interrogante. Ese quinto interrogante será para almacenar el propio binario de la imagen. Entonces tendremos los 4 de antes, nombre, correo, teléfono y ruta imagen, pero además en ese quinto interrogante, asociado al número 5, almacenaremos binario imagen, que es esta constante que hemos almacenado a través del método files.readAllBytes. Y aquí importante que a través de la query final invocamos al método setBytes. Cuando sea una string utilizaremos el método setString, cuando sea un entero setInt, pero en el caso de que queramos almacenar un array de bytes, se utiliza el método setBytes. Entonces, una vez tenemos montado el insert con el fichero binario, de nuevo invocamos a executeUpdate. Con ello conseguiremos que se inserten tanto el nombre, el correo, el teléfono, la ruta y el binario con los datos de la imagen. Y en último lugar, he puesto aquí una refactorización final, la cual podría consistir en crear una clase contacto, la cual tendría los atributos nombre, correo, teléfono y imagen. Y a partir de una instancia de la clase contacto, podríamos insertar ese contacto directamente en la base de datos.
Para ello he creado este método que se llama insertar contacto BD, el cual recibe una instancia de la clase connection, con la conexión a la base de datos, y una instancia de la clase contacto, con el contacto que debemos añadir a la base de datos asociada a la conexión que hemos recibido como primer parámetro. Y aquí lo primero que hacemos es convertir a binario ese archivo. Para ello de nuevo se utiliza el método readAllBytes de la clase files y como parámetro se le pasa el archivo que queremos convertir a un array de bytes. De nuevo, para acceder a él utilizamos el método get de la clase paths y aquí entre paréntesis deberemos devolver la ruta de la imagen. Esta ruta la tendríamos dentro del atributo imagen de la clase contacto y a través de su getter, getImagen, accederíamos a la ruta. Este método es exactamente igual que el que hemos visto antes, la única diferencia es que aquí le pasamos la ruta a través de la instancia de la clase contacto que hemos llamado también contacto. Y bajo es muy similar, pero de nuevo, para acceder a cada uno de los campos que queremos insertar del contacto lo hacemos a través de la instancia que se llama contacto. Por ello este primer setString tiene un 1 y luego contacto getNombre. Nos devolverá el nombre de la instancia contacto que hemos recibido como parámetro. A continuación hacemos lo mismo con getCorreo, getTeléfono, getImagen. Estos serían los 4 atributos que tiene la clase contacto y finalmente bin, que es el binario que acabamos de generar a partir de la ruta de la imagen. Entonces, una vez hemos montado el insert, finalmente ejecutamos la instrucción a través del executeUpdate. Con ello conseguimos insertar los datos de ese contacto en la base de datos, con nombre, correo, teléfono y ruta y además el binario de la imagen. Y bien, pasemos a ver todo esto con ejemplos adicionales dentro de Visual Studio Code. Pero antes, lo primero será crear esa base de datos Agenda 2. Para ello, lo primero que deberíais hacer es comprobar que tenéis el XAMPP en marcha y que Apache y MySQL están activos. Entonces, a continuación, haríamos clic en Admin para crear esa nueva base de datos. Aquí tenemos la base de datos Agenda que hemos utilizado hasta ahora, la cual tenía nombre, correo y edad, pero ahora vamos a ir a Nueva y crearemos una base de datos que se llame Agenda 2. Utilizaremos la codificación UTF-8 Spanish, al igual que en la otra, y haremos clic en Crear. Crearemos una nueva tabla llamada Contacto, la cual tendrá 4 columnas. Hacemos clic en Crear y a continuación aquí deberemos poner el nombre de cada uno de los campos. Primero, por ejemplo, el nombre, luego el correo, luego teléfono y finalmente imagen. Y me faltaría el binario con la imagen. Voy a añadir aquí una columna, lo puedo hacer desde aquí. Pondremos aquí binario, imagen. Importante que el orden sea el mismo que hemos puesto aquí antes. Fijaros que en el insert into contacto no he puesto paréntesis, por lo tanto, este debería ser el orden en el cual lo insertamos. Primero nombre, correo, teléfono, imagen y luego binario. Entonces el nombre sería un varchar, le vamos a poner de longitud 100, por ejemplo. El correo también será un varchar, le pondremos 100 de longitud máxima. Luego el teléfono será un entero. Imagen también será un varchar, le pondremos aquí 200 de longitud máxima. Y finalmente en binario imagen le debemos indicar que es de tipo blub. Entonces aquí de tipo blub tenemos los siguientes tipos: tiny blub, blub, medium blub o long blub. Dependiendo del tamaño del binario deberíamos seleccionar un tipo u otro. En este caso yo seleccionaré medium blub, que es más que suficiente para almacenar las imágenes que voy a insertar. A continuación le indicaremos que el correo es la clave primaria, haremos clic en continuar y finalmente bajaremos bajo y haremos clic en guardar. De este modo tenemos creada la tabla con nombre, correo, teléfono, imagen y binario imagen. Entonces ahora lo que haremos será ir a Visual Studio Code, ejecutar este programa y comprobar que funciona de forma correcta. Lo primero, aquí tendríamos la clase contacto, de la cual he hablado antes, que tiene nombre, correo, imagen y teléfono, con un constructor que recibe esos 4 atributos y los inicializa cada uno de ellos de forma típica. Luego getters y setters y finalmente un método mostrar datos que básicamente lo que hace es montar una string con nombre, correo, teléfono y imagen y utilizar este método que hemos utilizado ya varias veces que me imprime los datos del contacto con unos bordes Unicode alrededor de la string. Entonces por una parte tendríamos la clase contacto y ahora aquí tendríamos el ejemplo el cual en primer lugar se conecta a la base de datos, luego inserta un contacto aleatorio en la base de datos y a continuación me muestra los datos de los contactos que hay almacenados en esa base de datos. Entonces vamos a ver de forma individual cada uno de estos métodos.
Este primero ya lo hemos utilizado varias veces. Básicamente lo que hace es conectarse a una base de datos de mi servidor de MySQL alojado en localhost. Entonces esta clase únicamente tiene estas tres constantes con el nombre del usuario, la contraseña y la URL donde está mi servidor de base de datos de MySQL, y a través del método conectar le paso una string. Esa string se concatena a lo que es esta URL, de modo que si yo le pongo agenda, me conectaré a la base de datos agenda de la máquina actual. Si le pongo agenda 2, me conectaré a la base de datos agenda 2 de la máquina actual. Entonces este método conectar es el que utilizamos aquí, pasándole como nombre de la base de datos agenda 2. De modo que si ahora insertamos un contacto, lo insertaremos sobre la base de datos agenda 2. Y luego este mostrar datos contactos accede a la base de datos haciendo un select, recupera esos datos y los muestra por consola a través del método mostrar datos. Por lo tanto, de cada contacto me mostrará los datos en ese formato. Entonces pasemos primero a ver el método insertar contacto BD, el cual recibe una instancia de la clase connection con la conexión a la base de datos y aquello que me devuelva el método generar contacto aleatorio. Entonces mejor veamos primero este método, que lo único que hace es devolverme una instancia de la clase contacto. Entonces para ello utiliza el método generar con apellido de la clase generador nombres. De este también hablamos en otros vídeos. Esta clase básicamente lo que tiene es un array de nombres y un array de apellidos. Y a través de estos tres métodos puedo generar o un nombre único, o un nombre con un apellido, o un nombre con dos apellidos. Entonces aquí utilizo el método que me devuelve un nombre con un apellido, para que me genere de forma aleatoria nombre y a continuación apellido. Entonces ese nombre lo utilizo después para crear el correo. A través de este método de la clase string reemplazo el espacio por una barra baja, lo paso todo a minúscula y lo concateno con @aulaenlanube.com. De modo que si el nombre fuera Pepe Martínez, el correo sería pepe_martinez@aulaenlanube.com. Y a continuación para el teléfono utilizo un random entre este valor de aquí y este de aquí sin incluirlo. De modo que siempre tendré un teléfono que empieza por 6 y luego tiene 8 enteros. Y finalmente, por defecto, se almacenará esta imagen, default JPG. Esta imagen la tenemos dentro de tema 8, en imágenes, y es esta de aquí. Entonces, por defecto, cuando genere un contacto tendrá esta imagen, y esta misma imagen será la que se almacenará en la base de datos. Entonces, una vez tenemos nombre, correo, teléfono y ruta, devolvemos una instancia de la clase contacto. Para ello hacemos un return new contacto, pasándole tanto nombre como correo, como ruta, como teléfono. Entonces, en definitiva, este método me devuelve un contacto generado de forma aleatoria. Este contacto es utilizado por el método insertar contacto BD como segundo parámetro. Entonces, aquí tendríamos insertar contacto, que es el que se encarga de insertar el contacto en la base de datos. Entonces esta instrucción es la que hemos explicado ya varias veces, que lo que hará es, a través de la instancia contacto, obtener la ruta de la imagen de ese contacto y convertirla a un array de bytes al que llamaremos binario imagen. Lo siguiente sería preparar el insert, todo esto lo hemos visto ya, y finalmente ejecutarlo. Fijaros que aquí lo ejecutamos dentro del propio if. Si se ha insertado correctamente, este execute update me dará un valor mayor que 0. Entonces si se inserta, me mostrará el nombre, entre comillas simples, se ha insertado correctamente. De lo contrario, si no se ha podido insertar, se lanzará una excepción de tipo SQL exception que la capturará al catch, mostrándome la traza de ese error a través del método print stack trace. Entonces, esta instrucción me insertará un contacto aleatorio y luego, abajo tenemos el método mostrar datos contactos BD, el cual recibe una instancia de la clase connection. En este método lo primero que hacemos es crear la select nombre, correo, teléfono, imagen from contacto. Esta select me devolverá todos los contactos de la tabla contacto. Estas dos instrucciones ejecutarán la select y el resultado que me devuelva se almacenará en el result set contactos, como ya vimos en el vídeo dedicado a la select. Entonces, si en este result set hay una fila o más, entraremos dentro del bucle. Y por cada una de las filas de ese result set, lo que haremos será, a través del constructor de la clase contacto, crear un nuevo contacto. Y para acceder a cada uno de los campos, lo hacemos a través de contactos.getString. Este contactos.getString está obteniendo los datos de la fila actual y de la fila actual del campo que se llama nombre. Entonces, de la fila actual obtendrá nombre, correo, imagen y teléfono y los utilizaremos para crear una instancia de la clase contacto.
Sobre esa instancia que acabamos de crear invocaremos al método mostrar datos, de modo que me mostrará los datos con este formato de aquí. Nombre 2 puntos, correo 2 puntos, teléfono 2 puntos y imagen 2 puntos. Y luego añadiendo el borde alrededor. De modo que si ahora ejecuto esto y todo funciona de forma correcta, se deberá insertar en la base de datos y además mostrarme los datos del contacto con ese borde Unicode doble. Lo primero que hace es indicarme que Gonzalo Gil se ha insertado correctamente. Esto lo conseguimos a través de el método insertar contacto BD. Como el método execute update me devuelve un valor mayor que 0, se muestra la información. Con el nombre entre comillas simples se ha insertado correctamente. Entonces, al insertarse y ejecutarse luego mostrar datos contactos BD, accederemos a la base de datos obteniendo todos los contactos de la tabla contacto y mostrándolos de forma individual. De hecho, si ahora lo volvemos a ejecutar, insertará un nuevo contacto y ya me aparecerán dos. Fijaros, ahora he insertado a Raúl Sierra y cuando me muestra los datos ya me muestra dos contactos. De hecho, si lo volvemos a ejecutar, ahora he insertado a Blanca Calvo y ya me muestra 3 contactos de la base de datos. Cada uno de ellos con su nombre, su correo, teléfono y su imagen. Y si volvemos a la base de datos Agenda 2 y vamos a la tabla Contacto, podemos comprobar que tenemos 3 contactos. Y además incluso tenemos aquí el blurb con el binario de la imagen. Si hacemos clic encima y abrimos la imagen, podemos comprobar que la imagen se visualiza de forma correcta. Y bien, quiero que veamos una serie de ejemplos adicionales utilizando estos binarios para poder cargarlos o descargarlos de distintas formas. Pero como no quiero alargar más el vídeo, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente crearemos una serie de métodos adicionales que nos permitirán obtener las imágenes directamente de la base de datos o incluso a través de una carpeta con imágenes cargarlas y que se generen con esas imágenes automáticamente también una serie de contactos. Pero bueno, eso como digo ya lo veremos en el siguiente vídeo.